Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a este programa Pregunta Judá. En nuestra clase de hoy quiero reflexionar con ustedes sobre un tema muy importante porque estamos en el mes de Ramadán. Y en el mes de Ramadán hay una conexión muy fuerte entre lo que es el ayuno del mes de Ramadán, la lectura o reflexión del Sagrado Corán y la súplica. Ahora, cuando comenzamos Ramadán, todos nos ponemos eh, unos objetivos muy altos. Todos decimos, este va a ser el mejor Ramadán de mi vida. Decimos, voy a leer todo el Corán. Incluso algunos dicen, lo voy a leer 3 veces o 10 veces. Decimos, por ejemplo, voy a hacer Tarawih todas las noches. Y decimos, voy a hacer súplica por todas aquellas cosas que quiero pedir. Ponemos objetivos muy altos. El tema es que para alcanzar estos objetivos tenemos que ser muy proactivos, porque lamentablemente, procrastinamos mucho. Es decir, postergamos y postergamos. En nuestro lenguaje interno islámico, es decir, eh, inshallah mañana, inshallah mañana empiezo, inshallah mañana empiezo a leer el Corán, inshallah cuando lleguen los últimos 10 días voy a terminar de leer el Corán. Inshallah Laylatul Qadr, leo todo el Corán y así vamos postergando y postergando, de tal manera que no podemos cumplir con esos altos objetivos. Así que la primera enseñanza que tenemos que tener en cuenta para este grandioso mes es que no podemos dejar nada para mañana, porque el tiempo pasa muy rápido. Entonces, no dejes absolutamente nada para mañana. Comienza hoy a leer el Corán, a hacer el Tarawih, a hacer muchas súplicas. Porque en esta charla vamos a hablar sobre estos dos temas que tienen mucho que ver con el ayuno de Ramadán, que son la lectura del Corán y la súplica. Porque Allah Azza wa Jal, cuando nos habla del objetivo del ayuno, nos dice que el objetivo es para que incrementemos nuestra taqwa, para que aumentemos nuestra taqwa. Y la taqwa es, obviamente, el temor de Allah. Entonces, para incrementar este temor de Allah, estas dos herramientas nos van a servir mucho. Porque cuando nosotros leemos el Corán, y el Corán es Kalamullah, la palabra de Allah, significa que estamos escuchando lo que Allah nos está hablando a nosotros. Pero no es solamente escuchar a Allah, sino hablar con Allah. Y eso es la súplica. Cuando pedimos a Allah, cuando invocamos a Allah, cuando hacemos dua, estamos hablando con nuestro Señor. Entonces, eso es algo que tenemos que ser muy conscientes en este mes de enfocarnos tanto en la lectura del Sagrado Corán como en hacer súplicas y ruegos. Ahora, la lectura del Sagrado Corán es muy interesante porque si nosotros decimos la palabra Ramadán y cerramos los ojos, ¿qué se viene a nuestra mente inmediatamente? Lo primero que pensamos es Ramadán igual ayuno, igual hambre, igual sed, igual ciertas dificultades. Eso es lo primero que se viene a nuestra mente. Pero Allah Azza wa Jal quiere que nosotros tengamos otra relación en nuestra mente, otra conexión en nuestra mente. Y por eso cuando nos habla de Ramadán dice, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Dice, en el mes de Ramadán fue descendido el Corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio. Es como si Allah quisiera reforzar en nuestra mente que tenemos que tener esa conexión muy fuerte. Shahru Ramadán, el mes de Ramadán, con el descenso del Corán. Y absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestra relación con el Corán. Es decir, la lectura, la memorización, la reflexión y también hacer llegar a otros el mensaje del Corán. Porque Allah Azza wa Jal nos dice, Hudan linnas. Es decir, el Corán es una guía para la humanidad. No dice Huda lil muslimin o lil mu'minin como guía para los musulmanes o para los creyentes, sino que dice guía para la humanidad, guía para la gente, para las personas, para absolutamente todos.
Entonces, parte de nuestra relación con el Corán en Ramadán es hacer llegar el mensaje del Corán a todas las personas. Generalmente interpretamos que nuestra relación con el Corán en Ramadán debe ser únicamente de encerrarnos y leerlo. Pero Allah Azza wa Jal quiere que entendamos que hay algo más. En Ramadán debemos conectarnos con el Corán para nutrirnos nosotros y para divulgarlo a las personas. Ahora, esta relación del Corán con Ramadán, hay algo más en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre que ayunaba Ramadán recibía una visita muy especial en este mes, que era el ángel Jibril. Y Jibril visitaba al profeta sallallahu alaihi wasallam en las noches de Ramadán y repasaban absolutamente todo lo que había sido revelado del Corán hasta ese momento. Y se narra que repasaban, revisaban, recitaban de principio a fin todo lo que había sido revelado del Corán hasta ese momento. Claro, los sahabas, los compañeros del profeta, veían solamente al profeta recitando. Sin embargo, el profeta les informaba que con él estaba Jibril recordándole todo lo que había sido revelado hasta el momento. Y eso ocurría en Ramadán. Todas las noches recitaban el Corán de principio a fin. Pero el último Ramadán del profeta sallallahu alaihi wasallam, el último Ramadán que él ayunó, repasaron el Corán 2 veces. Entonces, tomado de este entendimiento de la relación que tiene Ramadán con el Corán y de la acción del profeta sallallahu alaihi wasallam, los sabios y los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam siguieron la costumbre del profeta sallallahu alaihi wasallam de recitar todo el Corán en Ramadán, leer todo el Corán de principio a fin en Ramadán, dedicarse al Corán en Ramadán. Incluso se narra que muchos de los grandes sabios de la historia que se pasaban todos los días en la mezquita dando clases y enseñando distintas ciencias islámicas, cuando llegaba Ramadán, suspendían esas clases y se enfocaban en todo lo que tenía que ver con el Corán. Ahora, cuando decimos recitar el Corán o conectarse con el Corán, hay distintas maneras, porque hay personas que saben leer el idioma árabe, es decir, pueden leerlo o recitarlo en idioma árabe, y personas que no. Entonces, si sabes leer en el idioma árabe, si has aprendido el alfabeto árabe y puedes leer el Corán, hazlo, porque tiene una recompensa muy especial. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: aquella persona que recita el Corán y es experto en su recitación, se ha sentado con un sheikh, ha aprendido las reglas de recitación, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, esta persona estará junto a los ángeles más altos. Pero aquella persona que lo recite con dificultad, nosotros los musulmanes nuevos, muchos de los musulmanes que vivimos en Occidente, aquella persona que lo recita con dificultad, dice Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiene el doble de recompensa. Y hay otro hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice que cada letra del Sagrado Corán que recitamos en el idioma de su revelación tiene 10 hasanat. Es decir, obtenemos 10 recompensas por cada letra que recitamos del Sagrado Corán. Así que si sabes leer en árabe o has memorizado el Corán, recítalo en el idioma de la revelación. Pero si no sabes leer árabe, no has aprendido todavía el alfabeto árabe, entonces lee el Corán en su traducción. Y para los que saben leer idioma árabe pero no entienden lo que está recitando, esta segunda lectura también es muy recomendada. ¿Por qué? Porque Allah Azza wa Jal descendió el Corán para ser recitado como acto de adoración, ta'abbudi, pero también para reflexionar sobre sus significados. Por eso Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadhabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Dice: este libro que te revelo, oh Muhammad, encierra grandes bendiciones para que mediten
reflexionen, contemplen sus versículos o sus signos y que reflexionen los dotados de intelecto. Es decir, Allah Azza wa Jalla nos está diciendo que el objetivo del descenso del Corán, de la revelación del Corán, es que el Corán sea meditado, reflexionado, estudiado. Entonces, si no sabes leer en idioma árabe, lee el Corán de principio a fin, meditando sobre sus significados, entendiendo, obviamente, sus significados. Ahora, también para los que no saben leer idioma árabe, hay otra posibilidad, que es escuchar el Sagrado Corán. Porque el Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nos narra en uno de sus libros que los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam solían reunirse y cuando se reunían le pedían a uno de ellos que recitara el Corán y todos los otros escuchaban la recitación. Entonces a veces no es necesario que seas tú mismo el que esté recitando, sino que puede ser alguien que esté recitando y tú escuchas. Y en la actualidad también tenemos las aplicaciones, el canal de YouTube donde está el Corán en audio. Entonces no puedes leerlo por tú mismo, pero lo que sí puedes hacer es poner el audio o asistir a un círculo donde se lee el Corán y escucharlo. Omar ibn al-Khattab, él mismo le pedía a Abu Musa al-Ashari, que tenía una linda voz, que recitara el Corán y les recordara a Allah. Ahora, esta es la relación de Ramadán con el Corán. Pero hay una relación también muy íntima, muy fuerte entre Ramadán y el dua, la súplica. Porque dijimos que cuando leemos el Corán es Allah quien nos habla. Pero cuando hacemos súplica somos nosotros hablando de Allah. Y el objetivo del ayuno es incrementar la taqwa, es decir, nuestra relación, nuestra fortaleza con Allah Azza wa Jalla. Entonces, dijimos que había un versículo del Sagrado Corán cuando se está hablando del mes de Ramadán que habla sobre la relación del Corán con Ramadán. Shahru Ramadán, alladhi unzila fihi al-Corán, el mes de Ramadán en el cual fue descendido el Corán. Para todos los versículos que hablan sobre el ayuno de Ramadán están en un solo lugar del Sagrado Corán. Es el Surat al-Baqarah, aproximadamente en el medio, un poco más hacia el final. Son 4 versículos. En esos 4 versículos, en el medio, hay un versículo que dice: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Dice: cuando mi siervo te pregunte por mí, estoy cerca de ellos. Respondo la súplica de quien me invoca. Es decir, es como si Allah Azza wa Jal también quisiera establecer muy fuerte en nuestra mente que hay una relación muy fuerte entre Ramadán y la súplica. Porque entre todos esos versículos que están hablando sobre la obligatoriedad de Ramadán y toda la jurisprudencia que tiene que ver sobre quién tiene que ayunar y quién no, y qué pasa cuando una persona está enferma o está de viaje y cómo hace para compensar eso, es decir, toda la jurisprudencia del ayuno en el medio de todos esos versículos. Pone este versículo que habla sobre la relación del siervo con su Señor a través de la súplica. Y en este versículo que yo les acabo de mencionar, que dice: cuando mis siervos te pregunten por mí, estoy cerca de ellos. Respondo la súplica de quien me invoca. Esto se sucedió en digamos, tiene una causa de revelación, y es que los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntaron al profeta cómo era Allah, cómo era la relación, la cercanía de ellos con Allah. Y entonces inmediatamente es revelado este versículo. Y lo interesante es que Allah Azza wa Jal menciona en este versículo 2 nombres, 2 atributos suyos: Qaribun, Mujib. Qarib es el que está cerca y Mujib es el que responde. Ahora, sobre Qarib,
nosotros podemos tener muchas personas que están cerca de nosotros, familiares, amigos, hermanos, nuestros cónyuges, nuestros hijos. Y podemos tener expectativas en que ellos nos escuchen o que si tenemos una necesidad, ellos estén ahí para, digamos, responder o estén ahí para ayudarnos. Pero no siempre las personas que están alrededor nuestro nos prestan atención. Y no siempre las personas que están cerca nuestro responden cuando les hablamos o les pedimos algo. Incluso también hay como una relación de derechos establecidos, por ejemplo, entre los esposos, que son muy cercanos, entre padres e hijos. Entonces, Allah Azza wa Jal nos dice que las personas pueden decepcionarnos o a veces o pueden intentar ayudarnos, pero no pueden. Pero Allah Azza wa Jal es Qarib. Él siempre está cerca de nosotros. Y tan cerca está que Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán que Él nos conoce muy bien. Conoce todo lo que sucede dentro de nuestro pecho, dentro de nuestro corazón. Y otro versículo dice, es decir, estoy más cerca de Él mismo que su vena yugular. Es decir, Allah Azza wa Jal está muy cerca de nosotros. Sí. Escucho. Escucho. Assalamu alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Barakallahu fikum, Sheikhna. Mi pregunta es, una persona es principiante todavía y recién comienza a aprender sobre el Islam, o sea, recién comienza en los estudios islámicos. ¿Cómo uno puede llegar a un nivel de conocimiento más avanzado? O sea, por ejemplo, usted es un ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un nivel como usted? Necesitamos consejos sobre el asunto. Barakallahu fikum. Barakallah fik, barakallah fik. Pues el conocimiento es gradual. Yo me hice musulmán cuando tenía 17, 18 años. Obviamente no sabía absolutamente nada del idioma árabe y muy, muy poquito sobre el Islam. Entonces, la construcción del conocimiento es algo gradual. Es muy importante que nosotros sepamos que tenemos que ser constantes con el conocimiento y necesitamos conectarnos con personas que realmente nos puedan enseñar, personas que tengan conocimiento. De la misma manera que si tenemos un problema legal, no recurrimos a un vecino o, digamos, no buscamos consejo legal en Google, ¿verdad? De la misma manera, si tenemos un problema de salud, eh, no consultamos, no nos quedamos, digamos, investigamos en Internet y nos quedamos con eso, sino que vamos a buscar siempre un profesional, una persona realmente estudiada que tenga la capacidad, que haya, digamos, se haya graduado de alguna universidad o haya estudiado con los sabios. Estas personas son las que debemos buscar para tomar el conocimiento, porque de la misma manera que para temas legales o para temas de salud recurrimos a un profesional, nuestro Islam no es menos importante. La construcción del conocimiento islámico correcto no es menos importante. Estamos hablando de nuestra vida en el más allá, estamos hablando del paraíso o el infierno. Estamos hablando de nuestra relación con Allah. Entonces, es muy importante buscar una persona confiable en su conocimiento para tomar. Porque hay muchas personas en Internet que pueden dar opiniones, pero uno seriamente no puede tomar esas opiniones como la base sobre la que va a construir su conocimiento. Esto es fundamental y muy importante. Y lo segundo es la gradualidad. Nuestros sabios nos han enseñado, tomado del Corán y de la Sunna, una gradualidad con respecto al conocimiento. Es decir, de la misma manera que los veredictos se fueron revelando gradualmente a medida que las personas tenían la fe suficiente para poder poner en práctica el conocimiento, es muy importante que nosotros, guiados por un sheikh, por una persona de conocimiento, vayamos aprendiendo lo que es más importante y fundamental. Obviamente siempre se empieza por el tawhid y luego aquellos actos de oración que es obligatorio que hagamos y luego aquellas cosas del halal y el haram que son gradualmente las vamos incorporando
a nuestra vida. Esa es, digamos, la metodología de nuestros sabios y de nuestros ancestros a lo largo de la historia islámica. Así que ese es mi consejo para todos, buscar una persona confiable e ir estudiando gradualmente. Barakallahu fikum. Bismillah. Sí. Salam alaikum, Sheikh Isa García. Para mí es un gustazo y un honor poder saludarlo. Soy su fan y quiero decirle que nosotras en México la dawa es un tema principal de las mujeres. Muchas personas se están acercando al Islam y me gustaría pedirle de consejo cómo como mujeres podemos fortalecernos en este tema de la dawa y pedirle que Alá facilite que pueda venir a México a darnos un curso específicamente a las mujeres, cómo hacer dawa y cómo llevar el mensaje del Islam correctamente. Que Alá lo bendiga mucho. Salam alaikum. Barakallahu fikum. Primero, alhamdulillah, me pone muy feliz recibir llamadas de tantos lugares distintos y ver la preocupación de los musulmanes por adquirir el conocimiento, adquirir la luz del Corán y de la Sunna, la guía del Corán y de la Sunna para los actos de adoración que quieren hacer, ya sea obtener conocimiento o divulgarlo, ¿verdad? Esta segunda pregunta es un poco una continuación de la anterior, porque el conocimiento no es algo que debemos buscarlo únicamente para quedárnoslo nosotros, sino que debemos buscar el conocimiento para después hacer llegar ese conocimiento a la gente. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Khairukum", el mejor de ustedes, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, aquella persona que aprende el Corán y después lo enseña, lo transmite. Entonces, tener esta conciencia sobre la importancia de llevar la da'wa, de llevar el mensaje del Sagrado Corán, del Tawhid, a la gente, es algo fundamental. Quiero Allah Azza wa Jal fortalecer los corazones de todos estos hermanas y hermanos que están involucrados en la da'wa, y quiera darle los medios para poder llevar adelante el mensaje. Ahora, referente a la da'wa de las hermanas, alhamdulillah, la da'wa es una obligación, se llama fard kifaya, o digamos, una obligación comunitaria. ¿Sí? Tiene que haber un grupo suficiente de hermanos y de hermanas en cada comunidad haciendo da'wa para que de esa manera levantemos la obligación sobre el resto de la umma. Y es una obligación, cuando se dice fard kifaya, sobre la umma, es decir, descansa esta obligación sobre hombres y sobre mujeres. Ahora, claro, digamos, a veces la mujer musulmana tiene que tener cuidado con ciertas cosas porque la Sharia tiene herramientas para proteger a la mujer. Entonces, no debemos exponernos a ciertas cosas que podrían generar cierto peligro porque de los objetivos de la legislación islámica es la protección de la mujer. Entonces, siempre que consideren que el espacio es seguro y siempre que consideren que no hay una fitna o una tentación, entonces es muy bueno que las mujeres se involucren en el tema de la da'wa. Primero, porque obviamente tenemos que hacer llegar el mensaje del Islam a hombres y mujeres en el mundo. Y siendo que hay tantos mitos alrededor del Islam y tantos malentendidos sobre cuál es el rol de la mujer en el Islam, los derechos de la mujer en el Islam, si es un hombre barbudo hablando sobre los derechos de la mujer, a veces es poco creíble. Pero cuando es la misma mujer la que defiende el Islam, la que transmite el Islam, su narrativa, sus palabras son mucho más creíbles, sobre todo para las mujeres no musulmanas. Entonces, que la mujer musulmana esté involucrada en la da'wa es algo muy importante. Y esa es quizás la primera parte, que es llevar el mensaje del Islam a los no musulmanes, a las no musulmanas, ¿no es cierto?, a las mujeres. Pero después hay una segunda función que es fundamental, que es cuando una persona ha hecho la shahada o se ha acercado al Islam, tiene que haber un trabajo de seguimiento serio, metodológico, para que las personas vayan creciendo en su conocimiento y se vayan afianzando en la fe. Nuestro trabajo de da'wa no puede ser simplemente llevar el mensaje, preguntar a la gente si quiere ser musulmana, tomar la shahada y listo, nos olvidamos de esas personas.
sino que tenemos que tener una responsabilidad hacia esas personas que han tomado la shahada con nosotros, de sentarnos con ellos, de pasar tiempo con ellos, enseñándoles para que el Islam realmente se fortalezca en ellos. Es decir, tenemos que tener una visión a largo plazo. Y esa función también es fundamental, el papel de las hermanas, porque a veces hombres y mujeres tenemos en ese momento, cuando nos convertimos al Islam, necesidades emocionales distintas. Y, digamos, personalmente me pasa que un hermano que acaba de hacer la shahada necesita una aclaración, y 5 minutos hablando con él, digamos, es suficiente. Los hombres nos expresamos, utilizamos muchas menos palabras que las mujeres. A veces somos como mucho más directos, entonces hacemos la pregunta, recibimos la respuesta, salam aleikum. Las hermanas a veces necesitan, digamos, involucrar muchas más emociones sobre lo que están contando. Sus historias suelen ser mucho más largas, y la conexión de hermana a hermana, es decir, una mujer musulmana haciendo este seguimiento a esta nueva hermana, es mucho más profundo. Y además protege tanto a los hermanos como a las hermanas de tentaciones, de lo que se llama el fitna. Entonces, es muy importante este papel en la da'wah. Quiero Allah Azza wa Jal fortalecerlas, y inshallah con mucho gusto espero pronto poder visitar México y poder impartir digamos, un curso sobre el fiqh de la da'wah y la importancia del seguimiento de los nuevos musulmanes. Barakallahu fiik. Bismillah. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Che, una pregunta. ¿Qué pasa si me estoy cepillando los dientes y por error se me tragó la pasta dental? Sí. Bueno, este tema es muy importante, ser precavido. El profeta sallallahu alaihi wasallam siempre recomendaba que cuando, por ejemplo, hiciéramos el wudú, lo que es el madmada, es decir, el buche de agua, que fuera con abundante agua, excepto cuando estuviéramos ayunando, que fuera con menos agua por precaución. Es decir, el concepto de la precaución está allí. Cepillarse los dientes con pasta no anula el ayuno, pero existe esta posibilidad de que uno sin querer pueda, digamos, sentir el gusto o tragar algo de la pasta. Entonces, ¿qué sucede? Primero, el concepto de la precaución es muy importante. Es decir, si uno puede cepillarse los dientes con pasta antes de empezar el ayuno o después de que ha terminado el ayuno, es mucho mejor. Pero si tiene que hacerlo, la precaución es necesaria. En caso de que sea obviamente involuntario, que la persona sienta que ha tragado algo de la pasta, entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que cuando una persona come o bebe por olvido, es decir, no ha sido su voluntad, que continúe su ayuno no se ve afectado, porque es Allah quien lo ha alimentado y le ha dado de beber. Es decir, mientras no exista el elemento de la voluntad de hacerlo, es decir, lo trago a propósito, como decimos, entonces su ayuno sigue siendo válido, aunque es muy importante, como dijimos, la precaución extrema. Barakallahu fikum. Bismillah. Bueno, inshallah vamos a hacer un pequeño corte y después continuamos explicando la importante relación que existe entre el ayuno del mes de Ramadán, el Corán y la súplica. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bueno, continuamos inshallah entonces con nuestra reflexión sobre la importancia de la relación que hay entre el ayuno de Ramadán, la lectura del Sagrado Corán y la súplica. Creo que tenemos una llamada. A ver, adelante. Hermano, salam alaikum wa rahmatullah. Jesús de Ecuador, adelante. Tengo una pregunta. Si
la shahada se puede hacer por internet. Es que a mí me escribió una persona y me dijo que él había hecho shahada por internet, ya que en su ciudad donde él está no hay ninguna mezquita, pero sin ningún testigo, o sea, solo él investigó que para hacerse musulmán hay que decir la testificación de fe, la ilaha illallah, y la dijo él solo en la casa, pero y después comenzó él a aprender a rezar y además los demás ritos de adoración, pero no hubo ningún testigo y no sé si esa shahada es válida o no. Claro. Muchas gracias por tu pregunta, es una pregunta muy importante. Cuando consideramos la shahada, tenemos que considerar dos aspectos. Es decir, si una persona sola en su casa investiga, lee, llega a la conclusión de que el Islam es la verdad y pronuncia la shahada, esa shahada es válida ante Allah. Y a partir de entonces sus actos de oración, él es musulmán ante Allah. Ahora, el concepto de la shahada tiene un concepto individual, es decir, que Allah Azza wa Jalla acepte nuestro testimonio de fe, para el cual no se necesita testigos, no se necesita que sea delante de nadie, simplemente si la persona cree, empieza a ser musulmán delante de Allah, pero también tiene un elemento social, es decir, dar testimonio de que uno es musulmán para que sea recibido por la comunidad le dé sus derechos de musulmán y le exija sus responsabilidades de musulmán. Entonces puede ser que una persona sea musulmán hace un año solo, nunca estuvo en contacto con nadie porque investigó, hizo la shahada y empezó a rezar. Alhamdulillah, hay muchos medios en internet para aprender a rezar, ayunar y demás. Y por primera vez va a una ciudad donde hay musulmanes, pero nadie lo conoce. Y entonces, digamos, está bien si esta persona dice yo quiero dar mi testimonio de fe delante de la comunidad, o la comunidad le pide que dé su testimonio de fe para conocerlo como musulmán. Entonces, son dos shahadas distintas, la shahada ante Allah y la shahada ante la comunidad. Barakallahu fikum. Salam alaikum, hermano Bruce Wayne. Yo tengo un hadith que dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el inicio del mes de Ramadán es misericordia, en su nudo es perdón y en su final es salvación del infierno. Quiero saber si ese hadith es auténtico o no. Sí, digamos, ese hadith es ampliamente conocido, pero no es un hadith que tenga una cadena de narración completamente auténtica. De todas maneras, ese hadith no se establece sobre ese hadith ningún veredicto, ni para doctrina ni para fiqh. Es un hadith que habla sobre las virtudes. Y los hadices que hablan sobre las virtudes, es decir, que no se establece ninguna obra nueva a través de ese hadith, los sabios permiten utilizar los hadices que son débiles para hablar sobre las virtudes de las obras. Entonces, si alguien lo llega a mencionar a pesar de que es un hadith con debilidad, inshallah creo que no hay problema, no debería ser censurado este hermano, pero los sabios dicen que cuando uno narra un hadith que no es auténtico, siempre debe hacer la aclaración de que ese hadith no es auténtico. Y Allah sabe más. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum, Sheikh Isa García. Salvador. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Sheikh Isa. Sí tengo una pregunta muy breve. ¿Cuál es la conexión entre el ayuno y la empatía en el mes de Ramadán? Qué pregunta más interesante. Barakallahu fikum. Obviamente, el objetivo principal del ayuno es lo que Allah Azza wa Jalla nos dice en el Sagrado Corán, la'allakum tattaqun, para que alcancen piedad, ¿verdad? Es decir, el ayuno, su objetivo principal es que nosotros alcancemos taqwa, construyamos taqwa. Ahora, el hecho de pasar hambre y sed nos da una experiencia cuando vemos personas que no tienen alimento, es decir, están pasando hambre o están pasando sed, no tienen acceso al agua, no por elección como nosotros, sino por necesidad, por carencia. Entonces, el hecho de tener la experiencia propia de estar pasando hambre nos hace ver a esas personas de una manera distinta, nos hace sentir empatía por ellos porque nosotros hemos pasado.
sentir hambre realmente, sentir sed. Y si bien nosotros tenemos alimentos y tenemos agua en la heladera, en la nevera, ellos no. Entonces, tener esa experiencia nos ayuda, nos hace más empáticos y nos ayuda a fortalecer nuestra relación con la sadaqa, con la caridad, que es una relación también muy fuerte de Ramadán con la caridad. Recuerden que al final de este mes tenemos algo que se llama Zakatul Fitr, que es una caridad especial para que ningún musulmán que esté, digamos, en situación de necesidad, o sea pobre o sea necesitado, tenga necesidades ese día y pueda celebrar él y su familia el Eid digamos, de manera correcta, sin necesidad de pedir. Así que Barakallahu Fik, tu pregunta es realmente muy importante. Creo que podríamos continuar entonces un poco con el tema de la relación de Ramadán con la súplica. Dijimos que Allah Azza wa Jal dice وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, cuando mi siervo te pregunte sobre mí, فَإِنِّي قَرِيب, yo estoy cerca. Allah Azza wa Jal dice que Él siempre está cerca de nosotros, y eso significa que Él, a diferencia de las personas que pueden estar cerca pero pueden no poder responder a nuestras necesidades, Allah Azza wa Jal dice Ujibu da'wat ad-da'i, es decir, Allah Azza wa Jal dice yo respondo, Ujib. Entonces, en este versículo hay dos nombres de Allah Azza wa Jal muy importantes: Qarib, cercano, y Mujib. Y lingüísticamente hablando, el Corán es asombroso, es milagroso, es divino. La palabra Mujib, el nombre de Allah Mujib, significa el que puede responder porque tiene poder, el que siempre puede responder. Porque en idioma árabe, una persona que intenta hacer lo mejor en sus capacidades para responder se llama Mustajib. Pero Allah Azza wa Jal Él es el Mujib. Entonces, Allah Azza wa Jal nos dice en este versículo que Él está cerca y Él responde. Entonces, lo que Allah Azza wa Jal quiere de nosotros es que hagamos súplicas y le pidamos a Allah Azza wa Jal. Ahora, que Allah Azza wa Jal dice, Ujibu da'wa, yo respondo a la súplica. Ahora, nosotros cuando digamos, utilizamos la palabra súplica en idioma árabe, no decimos da'wa, decimos dua, ¿no es cierto?, que es súplica genérica. Pero en el Sagrado Corán, la palabra da'wa, ujibu da'wa, significa eso como el singular. Respondo al pedido, pero al único pedido. Es decir, nos puede dar la idea de que Allah Azza wa Jal responde no solamente a aquella persona que es muy piadosa, que está siempre orando, que está siempre rezando, que está siempre pidiendo a Allah Azza wa Jal, sino que incluso esa persona que está desconectada de Allah, que puede no rezar siempre, que no está conectada con Allah, entonces no le pide, no habla con Allah, pero tiene un momento de necesidad, tiene un momento de urgencia, alguien, un familiar que entra en urgencias en un hospital, o digamos, pierde toda su estabilidad porque pierde su trabajo, entonces en ese momento encuentra su camino de retorno a Allah y cae de rodillas y hace o levanta sus manos al cielo, y en ese momento hace una supla, es decir, una da'wa, ¿sí?, que es un pedido. Entonces Allah Azza wa Jal responde. Allah Azza wa Jal dice, Ujibu da'wa, yo respondo aunque la persona me pida una sola vez. Y pensemos en esto: si nosotros conocemos a una persona y esa persona está completamente ausente de nuestra vida durante 10 años, no sabemos absolutamente nada de esa persona. Esa persona se conecta con nosotros y nos dice, oh, salam aleikum, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Necesito pedirte un favor. Lo primero que uno piensa es, ¿y esta persona, o sea, hace 10 años que está ausente de mi vida y solamente se conecta conmigo para pedirme? Naturalmente nosotros no nos sentimos inclinados a ayudar a esa persona. Pero Allah Azza wa Jal, con la construcción lingüística, lo que nos está diciendo es que aunque la persona estuviera completamente desconectada de Allah,
Allah Azza wa Jal va a escuchar su súplica y va a responder su súplica. Porque lo que dice después es, Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Respondo la súplica de quien me pide cuando me pide. Porque uno podría decir, Ujibu da'wat al-muslim o al-mu'min o al-taqi, es decir, respondo la súplica del creyente o la súplica del piadoso cuando me pide. Pero Allah Azza wa Jal, la única condición que pone para responder la súplica es que la persona le pida. Es decir, que vuelva a Allah Azza wa Jal y de corazón le pida. Ahora, como siempre, en toda relación es de ida y vuelta, ¿no es cierto? Entonces, así como si nosotros le pedimos a Allah, estamos esperando que Allah nos responda, Allah Azza wa Jal también está esperando algo de nosotros. Y entonces, tenemos una llamada. No, de Ecuador. Tenemos al hermano Jordi desde Ecuador. Ahlan wa sahlan, Jordi. Ali salam. Sallallahu alaihi wasallam. Sheikh, una pregunta. Lo que pasa es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith que hay una puerta del paraíso que se llama Ar-Rayyan y que por esa puerta solamente entran los ayunantes. Mi pregunta es, ¿son los ayunantes exclusivamente que están en el mes de Ramadán o los que ayunan también en los meses fuera de Ramadán voluntariamente? Barakallahu fikum. Digamos, el acercamiento de los sabios hacia los textos es que si el texto es genérico, nosotros no debemos buscarle condicionamientos. Entonces, en el paraíso existe una puerta que se llama Rayyan, a través de la cual solamente podrán pasar los ayunantes, es decir, aquellas personas que hayan ayunado. Porque puede ser que personas entren al Islam y no tengan capacidad de ayunar. Por enfermedad o por alguna otra causa, o como ha sucedido en la historia, personas que entran al Islam y mueren muy pronto, personas que hacen la shahada en el lecho de muerte, o personas que hacen la shahada y tienen un accidente y mueren y no han ayunado nunca. Entonces, el paraíso tiene muchas puertas por las que las personas pueden entrar. Pero hay una puerta que es exclusiva por la que solamente van a poder entrar y disfrutar de lo que hay dentro de esa parte del paraíso aquellas personas que hayan ayunado. Y el hadith, como dijimos, es genérico, es decir, no hace referencia únicamente al ayuno de Ramadán, sino a las personas que hayan ayunado sinceramente por Allah. Barakallahu fikum. Hermana Salma desde Bolivia, assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh. Me hicieron una pregunta que no encuentro respuesta. Es una hermana que tiene diabetes y le cuesta soportar el ayuno por la sequedad de la boca. Me pregunta si ella puede ponerse algún objeto pequeño debajo de la lengua, como un botón o una piedrita que no tenga sabor, ni color, ni nada, para estimular las glándulas salivales y así mantener la boca húmeda. Y así solo tragaría saliva. Pero no sé si esto es lícito o es ilícito. Barakallahu fik. Bueno, primero las personas que tienen diabetes tienen que consultar con un médico que entienda, preferiblemente un médico musulmán, que entienda la importancia que tiene el ayuno, para establecer si esa persona puede ayunar o si el ayuno le va a afectar su salud. Porque Allah Azza wa Jal nos ha dicho en el Sagrado Corán que aquellas personas que están enfermas, es decir, que tienen una enfermedad que se ve afectada por el ayuno, no tienen la obligación. E incluso algunos sabios dicen que hay algunos tipos de enfermedades que si afectan severamente el cuerpo y la persona es negligente y dice yo quiero ayunar a pesar de que esto me va a empeorar mi salud, ese ayuno podría ser ilícito para esa persona. ¿Sí? Porque Allah Azza wa Jal dice وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, es decir, no se causen la muerte o perjuicio a ustedes mismos. Es decir, Allah Azza wa Jal no quiere que a través del ayuno nosotros deterioremos nuestra salud. Entonces, lo primero y principal es que esta persona debería consultar a un médico musulmán que le diga si en su situación el ayuno es posible. Segundo, el tema de
estimular la salivación. También hay formas de colocar la lengua hacia adentro, eso estimula la salivación, y mientras lo que la persona esté tragando sea su propia saliva, eso no afecta la validez del ayuno. Si se pone, como dice, una piedra o un botón en la boca, digamos, y está seguro de no tragarla, y eso no tiene gusto, no desprende ningún gusto, entonces eso no afecta su ayuno y Allah sabe más. Salam alaikum, hermana Sureya, desde Ecuador. Un salam. Gracias por este espacio. Yo soy musulmana de muy poco tiempo, recién unos cuantos meses. Es mi primera vez con una experiencia en el Ramadán y en el ayuno. Hoy tengo 57 años y me cuesta mucho, especialmente a partir de las 11, 12 del día. Realmente siento como que me decaigo y necesito agua y me siento muy débil, muy débil. Entonces, ¿cómo uno sabe, hasta uno saber cuándo uno debe cortar el ayuno o debe seguir? Muchas gracias. Barakallah fik. Primero que nada, bienvenida al Islam, hermana. La experiencia del primer Ramadán es algo, digamos, muy fuerte, muy emotivo para cualquier musulmán. Ahora, obviamente el ayuno tiene, digamos, afecta a la persona en sentir hambre y sed y en sentir debilidad física. Eso es algo, digamos, completamente normal que uno cuando está ayunando, sobre todo si son los primeros ayunos, hasta que el cuerpo se acostumbra, estamos en los primeros días de Ramadán. Si usted no ha tenido, digamos, experiencia de ayunos voluntarios previos a Ramadán, es muy normal que el cuerpo tarde en acostumbrarse al proceso del ayuno. Todas las personas tenemos momentos en los cuales, digamos, la memoria nos hace recordar de que ese era el momento en el que, por ejemplo, desayunábamos a las 9 de la mañana, o almorzábamos a las 12 del mediodía, o teníamos un pequeño snack a las 4 de la tarde. Esos momentos, nuestra memoria nos va a hacer sentir más hambre y quizás más sed. Ahora, es normal que el cuerpo sienta cierta debilidad debido a la falta de alimento y la falta de hidratación, de agua, sumado a este concepto psicológico del cual no estoy comiendo, no estoy tomando, esta es una situación nueva para mi cuerpo, entonces puede ser que al principio se vea, digamos, un poco más acelerada esta situación. De todas maneras, si usted está sintiendo que es demasiado el cansancio, que usted puede llegar a, digamos, a perder la lucidez o puede llegar a desmayarse, siempre es prudente revisar nuestra salud con un profesional, con un médico, si es un médico musulmán que entiende, digamos, la importancia del ayuno para los musulmanes, mejor, porque, digamos, Allah Azza wa Jal, nos ha dicho que en principio que todos los musulmanes debemos ayunar, pero siempre hay excepciones, es decir, los niños no ayunan, los ancianos no ayunan, la mujer embarazada puede no ayunar, la mujer lactante puede no ayunar, el enfermo, y hay enfermedades que son temporales, enfermedades que son crónicas. Entonces, si en su situación usted siente que ya no puede sostenerse y que quizás vaya a desmayarse, es decir, la debilidad se hace extrema, entonces en ese caso usted podría romper el ayuno y tiene que compensar ese ayuno por un ayuno después, pero siempre es recomendable que usted vea a un médico y que le diga si físicamente usted está en capacidad o no de ayunar. Esperemos y le pedimos a Allah Azza wa Jal que la fortalezca para que pueda experimentar el ayuno en estos días de Ramadán. Barakallah. Assalamu alaikum, el hermano Hamza de Argentina. Assalamu alaikum, Sheikh. Tengo un par de preguntas. Bueno, la primera es si alguien se queda toda la noche haciendo dhikr, salah, leyendo el Corán, y después durante el día duerme todo el día, o sea, no rinde, si
si es recomendable que se quede toda la noche o no. Y la otra es si alguien se hace musulmán, hoy ponele, si tiene la obligación de hacer ayuno. Barakallahu fik. Con respecto a la primera parte de la pregunta, no cabe duda que las noches de Ramadán son noches de muchísima baraka, en las cuales recitar el Corán, recordar a Allah Azza wa Jal, rezar, hacer oraciones voluntarias extensas, es algo muy especial del mes de Ramadán. Y quien no tenga, digamos, la obligación de trabajar a la mañana siguiente, es decir, de rendir en su trabajo, y pueda dedicar las noches de Ramadán, está bien, es decir, puede hacerlo, eso no afecta la validez del ayuno. Lo que sí los sabios dicen es que debe estar despierto un tiempo del día. Es decir, si la persona, supongamos que el Fajr comienza a las 5 de la mañana y se va a dormir a las 4, pierde el Fajr, y el desayuno, la ruptura del ayuno es a las 6 y se despierta a 6:30, entonces sí, su ayuno no sería válido, su ayuno se vería afectado porque no estuvo consciente en ningún momento del ayuno, a pesar de que estaba ayunando, porque estaba durmiendo y no ha comido nada. Pero los actos de oración necesitan de la conciencia y de la voluntad. Entonces, si las noches son utilizadas para leer el Corán, recordar a Allah y conectarse con Allah a través de Salah, entonces está bien. El problema que tienen, y mencionan muchos sabios, es que hay personas que cambian el horario del día y entonces durante el día, la mayor cantidad de las horas del día duermen, no están activos en su trabajo, pero las noches no las utilizan para conectarse con Allah, sino para ver televisión, para reunirse con amigos, para comer en excesos, es decir, nada que tiene que ver con el espíritu de Ramadán. Entonces eso obviamente no sería recomendable y es una acción a cambiar para muchos musulmanes. Sobre la segunda pregunta, obviamente desde el punto de vista jurídico, cuando una persona hace la shahada, empieza a ser mukallaf, es decir, tiene la responsabilidad de cumplir con todas las obligaciones. Es decir, debe comenzar a rezar 5 veces al día, debe comenzar a ayunar. Eso es desde el punto de vista jurídico. Ahora, si nosotros somos mentores de nuevos musulmanes y una persona hace la shahada, obviamente tenemos que ir viendo la capacidad que tiene esta persona de empezar a cumplir. Y entonces, digamos, no es misterio para nadie que estamos en Ramadán y incentivamos a las personas a que ayune, pero, digamos, no somos muy severas con esa persona si no puede completar el ayuno. Es decir, lo invitamos a que ayune, a que intente el ayuno. Las personas al principio siempre nos van a decir, no creo que pueda, no creo que tenga capacidad. Siempre que veamos que es una persona joven y esté bien de salud, lo invitamos a ayunar, pero no somos severos con ellos si nos dicen, por ejemplo, que solamente pudieron ayunar hasta el mediodía o que cometieron errores y que, por ejemplo, me ha pasado con algunos musulmanes nuevos que dicen, me olvidé que estaba ayunando, comí algo por error y dije, bueno, si ya rompí el ayuno, entonces continúa, porque claro, no tiene la información de que si una persona come o bebe por equivocación, debe continuar el ayuno. Entonces, con el nuevo musulmán siempre hay un poco de flexibilidad mientras le vamos enseñando toda la jurisprudencia que tiene que ver con los actos de oración, y esta persona va construyendo imán para empezar a practicar estos actos de oración. Quiero Allah facilitarnos a todos, inshallah. ¿Afán? Entonces, Barakallahu fikum por haberme invitado a Preguntas Juda y quiero inshallah en otro momento que nos sigamos encontrando en este lugar. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que Allah acepte de todos su ayuno, sus oraciones, su lectura del Corán y sus súplicas. Assalamu alaikum wa rahmatullah.